Bueno, pues vamos a ver el tema de matrices. Para ello vamos a empezar sabiendo qué es una matriz, y aquí llamamos matriz. Matriz la vamos a representar por letras mayúsculas, A, B, C, y va a ser el conjunto de números, dispuestos en filas y columnas. ¿Vale? A cada número que vamos a tener en su fila de columnas se le va a llamar elemento. Este es el elemento A11, elemento A12, A13, etc. ¿Cómo se vienen representados los elementos? En general, el primer numerito hace referencia a la fila y el segundo número a la columna. De tal forma que cada elemento está situado dentro de la matriz. Y los elementos no son más que números. Pueden ser números positivos, negativos, fracciones. ¿Vale? ¿Qué más cosas podemos decir de la matriz? Su dimensión. La dimensión de la matriz se representa por el número de filas por columnas. En este caso tendríamos m filas por n columnas. Entonces se dice que tiene una dimensión m por n. Por ejemplo, si ponemos números, esta es una matriz donde vemos que tenemos distintos elementos y tenemos 3 filas y 3 columnas. Por tanto, se dice que la dimensión de esta matriz sería 3 por 3. El elemento A22, por ejemplo, es aquel que está en la segunda fila y segunda columna. Pues en este caso, el elemento A22 sería el 1. Y así con todos los demás elementos. ¿Sí? Vale. ¿Qué más cosas? ¿Cuándo podemos decir que dos matrices son iguales? Para que dos matrices sean iguales tienen que tener los mismos elementos situados en las mismas posiciones. Es decir, la matriz A, si es 1, 3, 2, 0, 1, menos 2, 0, 0, menos 8, una matriz igual que ella es esa misma. ¿Vale? Ahora parece que es absurdo, pero luego cuando tengamos que hacer igualdades, pues tendremos que identificar que el elemento A11 tiene que ser igual al elemento A11 de esa matriz que queremos que sea igual. Así la 1,2, la 1,3, etcétera, etcétera. Vale, vamos a ver ahora los tipos de matrices que nos podemos encontrar. En primer lugar, la matriz fila. ¿Cuál será la matriz fila? Aquella en la que solo tengamos una fila. La dimensión sería 1 por n, es decir, puede haber tantas columnas como queramos, pero una única fila. Sería, por ejemplo, en general A11, A12, A1n. Si ponemos un ejemplo, decidme un ejemplo. 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6. Vale. Por ejemplo. ¿Y qué dimensión sería? 1 por 4. 1 por 4. ¿Vale? Esa es la matriz fila. Matriz columna. Aquella en la que la dimensión sería m por 1, ¿vale? En este caso lo que vamos a tener es A11, A21, AM1, es decir, una única columna y las filas tantas como queramos. Esta misma matriz, si la ponemos en matriz columna, sería 2, 3, 4, 6 y su dimensión sería 4 por 1. Tercer tipo, matriz cuadrada. Como su propio nombre indica, pues cuando vemos el cuadrado, no, es que los lados son iguales. Por tanto, vamos a tener el mismo número de filas que de columnas. ¿Vale? Y entonces, en este caso, no se dice que la dimensión es 3 por 3, 2 por 2, 4 por 4, sino que se dice que son de orden 2, 3, 4, ¿vale? Entonces aquí decimos que es de orden n. Entonces en este caso la matriz que podríamos tener pues podría ser A11, A12, A1n, A21, A22, A2n,
n. ¿Vale? En general. Mismo número de filas y mismo número de columnas. Y a los elementos A y I, es decir, aquellos que tienen mismo número de fila, mismo número de columna, a esto se le llama diagonal principal. Tenemos matriz triangular superior. Matriz triangular superior es aquella que debajo de la diagonal principal todos los elementos son, y eso se llama matriz triangular superior, que por encima nos queden numeritos y por debajo todo ceros. ¿Vale? El caso siguiente sería matriz triangular inferior, y es el contrario, ¿vale? En aquella en que por encima de la diagonal principal nos quedan los palos. Lo que hemos dicho, matriz triangular inferior, diagonal principal y por encima de esa diagonal principal todo ceros. Matriz diagonal, pues será aquella que todos los elementos que están fuera de la diagonal principal son cero. Todos los elementos fuera de la diagonal principal son, dentro de esta matriz diagonal podemos tener la matriz escalar, ¿vale? La matriz escalar es aquella que es una matriz diagonal, es decir, tenemos ceros en todos los elementos menos en la diagonal principal, y a su vez los números, los elementos de la diagonal principal son todos iguales. Todos toman el mismo valor. Tiene el mismo número. Y dentro de esa matriz escalar vamos a tener la matriz identidad, que es aquella que cumple matriz diagonal, matriz escalar, pero esos elementos de la diagonal principal, que son todos iguales, tienen un valor en concreto. ¿Cuál pensáis que es? 1. Matriz de identidad, el 1. Vale, y se representa por la letra I. La matriz de identidad se representa por la letra I. I sub n, donde el n nos indica que el orden de esa matriz. Si tenemos orden 3, pues tendremos 3 filas, 3 columnas. 4 filas, 4 columnas. Ahora voy a poner en general orden n. ¿Vale? En el que vemos que hay n filas, n columnas, y la diagonal, vemos que todos los elementos fuera de la diagonal principal son 0, todos los elementos de la diagonal son iguales y a su vez valen 1. El último tipo de matriz que vamos a ver es la matriz nula. Ya si os fijáis, no estamos en el punto 3. En el punto 3 serán todas las matrices cuadradas, ¿vale? Matriz nula, nos da igual de qué dimensión sea. ¿Qué matriz va a ser? La que todos los elementos valgan 0, ¿vale? Matriz cuyos todos los elementos valgan 0. Por ejemplo, esta matriz, ¿de qué dimensión es? 2 por 2. Pero 2 por 3. 2 por 3, ¿vale? Pero en general si ponemos, pues n filas por n columnas. Todos los elementos tienen que ser 0. Esa es la matriz nula.